Encontrar la paz en medio de las tormentas de la vida. Bienvenidos a Tomado. De una frase bíblica, un canal donde las historias no solo se escuchan, se sienten en el alma. Hoy conocerás la historia de María, una mujer que lo perdió todo, pero encontró en Dios una paz que sobrepasa todo entendimiento. Basada en la frase, encontrar la paz en medio de las tormentas de la vida. Prepárate, porque su historia podría ser también la tuya. El sol apenas comenzaba a filtrarse por la ventana de la cocina. María preparaba pan tostado y huevos mientras tarareaba una canción. Sus hijos, Luis y Sofía, jugaban con sus mochilas escolares, riendo. Vamos, que van a llegar tarde, dijo sonriendo. Aquel parecía un día normal. Su esposo, Andrés, ya había salido temprano para trabajar en la construcción. María miró por la ventana. Lo vio alejarse en su vieja camioneta y suspiró. Gracias, Dios, por esta familia. Esa sería la última vez que lo vería con vida. Horas después, mientras lavaba los platos, sonó el teléfono. Una voz extraña, temblorosa, dijo su nombre. ¿La señora María Rivas? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Hubo un silencio incómodo. El corazón de María comenzó a latir con fuerza. Lamento informarle. Su esposo tuvo un accidente en la autopista. María sintió un frío recorrerle todo el cuerpo. No, no puede ser. Lo siento, no sobrevivió. El teléfono cayó al suelo. Ella quedó inmóvil, mirando al vacío. El sonido del reloj en la pared marcaba los segundos como golpes en su mente. Caminó tambaleando hasta la sala y cayó de rodillas. Sus hijos la miraron confundidos. ¿Qué pasa, mamá? Pero no hubo palabras. Solo un grito ahogado que se perdió en el aire. Esa tarde, el cielo se nubló. Y con él, la vida de María cambió para siempre. Los días siguientes fueron una sombra interminable. El funeral fue un mar de lágrimas, abrazos vacíos y miradas de compasión. Cuando todos se fueron, el silencio se apoderó de la casa. Por las noches, María se sentaba en la cama, mirando la silla donde Andrés solía leer. Cada rincón le recordaba algo: su perfume, su risa, sus promesas. Encendía la luz del pasillo para no sentirse sola. A veces hablaba con él en voz baja, como si aún la escuchara. Dijiste que nunca me dejarías, susurraba entre lágrimas. ¿Y ahora qué hago sola con los niños? El reloj marcaba las 2, las 3, las 4 de la mañana. El sueño no llegaba, solo el cansancio y la desesperación. Una noche, al mirar a sus hijos dormidos, pensó en rendirse. Por un momento imaginó que no podía más. Pero una voz suave dentro de ella dijo: resiste, aún no es el final. María secó sus lágrimas. Respiró profundo y murmuró: Dios, si de verdad existes, ayúdame. Era el primer intento de oración sincera en mucho tiempo. El tiempo pasó y las deudas comenzaron a asfixiarla. Las cuentas del hospital, el alquiler, los alimentos, todo se acumulaba. Un viernes por la mañana, el casero llegó con una hoja en la mano. Lo siento, María, no puedo esperar más. Necesito el pago. Por favor, denme una semana. Conseguiré algo, rogó con la voz quebrada. El hombre bajó la mirada. Me encantaría ayudarte, pero ya es tarde. La orden de desalojo llega mañana. Cuando cerró la puerta, María se dejó caer en el sofá. Sus hijos la observaron con miedo. ¿Nos vamos de casa, mamá? Ella no supo qué responder. Solo los abrazó fuerte y dijo: donde vayamos, Dios irá con nosotros. Esa noche, mientras guardaba la ropa en cajas viejas, miró una foto familiar. Andrés sostenía a Sofía en brazos, riendo bajo el sol. María apretó la foto contra su pecho. No sé cómo hacerlo, pero seguiré por ellos, susurró. Al amanecer, cargó unas maletas y caminó hacia un refugio temporal. No tenía rumbo, pero aún respiraba. Y eso significaba esperanza. En el refugio conoció a una mujer llamada Lucía. Tenía una sonrisa cálida y ojos llenos de fe. Una tarde le dijo: María, mañana iremos a la iglesia del barrio. ¿Te hará bien? María no quería ir,
pero algo en su interior la empujó a aceptar. El domingo, al cruzar la puerta del templo, sintió una paz extraña. El pastor hablaba sobre las pruebas de la vida. Leyó en voz alta el libro de Job. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. María bajó la cabeza y lloró en silencio. Esas palabras parecían escritas para ella. Cuando terminó el servicio, una mujer se le acercó, le puso una mano en el hombro y dijo, Dios no te ha olvidado. María asintió sin poder hablar. Al salir, el sol golpeó su rostro y sintió algo distinto. Una chispa. Pequeña, pero viva. Por primera vez desde la muerte de Andrés. Algo dentro de ella quiso volver a creer. Las semanas siguientes no fueron fáciles. María limpiaba casas por pocas horas al día, intentando ganar lo suficiente para alimentar a sus hijos. Cada noche, cuando ellos dormían, se sentaba en la cama con una libreta vieja y hacía cuentas que nunca cuadraban. Una tarde, mientras caminaba de regreso al refugio, se encontró con la mujer de la iglesia que le había hablado semanas antes. María, he estado pensando en ti. Conozco a una familia que necesita ayuda para limpiar su casa 3 veces por semana. Pagan bien. ¿Te interesa? María sintió que las lágrimas querían salir, pero las contuvo. Claro que sí. Gracias, de verdad. No sabe cuánto lo necesito. Aquel trabajo no era mucho, pero le devolvía algo que había perdido: dignidad. Cada mañana salía con su balde y su escoba, y mientras fregaba los pisos, repetía en su mente, un día a la vez, Señor, un día a la vez. El primer pago llegó al final de la semana. Compró pan, arroz y leche. Esa noche, los niños comieron sin preguntar de dónde había salido la comida. Solo sonrieron. María miró al cielo y dijo en silencio, Gracias, Dios. No es mucho, pero es un comienzo. Justo cuando las cosas parecían mejorar, llegó otra prueba. Luis, su hijo mayor, empezó a sentirse cansado y pálido. Primero fueron fiebres leves, luego mareos, y más tarde, desmayos. María lo llevó al hospital. Horas de espera. Silencio. Hasta que un médico se acercó con el rostro serio. Señora Rivas, necesitamos hacer más estudios. Hay señales de anemia severa. Podría tratarse de algo más complejo. El corazón de María se detuvo. ¿Más complejo? ¿Qué significa eso? No quiero alarmarla, pero debemos actuar rápido. Durante los días siguientes, María no durmió. Entre oraciones, llantos y exámenes médicos, sentía que su mundo volvía a derrumbarse. Una noche, sentada junto a la cama del niño, tomó su mano y susurró, Hijo, no tengas miedo. Dios está con nosotros. Luis la miró con los ojos débiles y dijo algo que la desarmó. Mamá, si Dios está contigo, entonces yo también estaré bien. María se cubrió el rostro con las manos y lloró en silencio. Esa frase simple se quedó grabada en su corazón como una promesa. El diagnóstico final llegó una tarde lluviosa. El médico entró al cuarto con el informe en la mano. Señora Rivas, es extraño, pero los resultados han cambiado. No encontramos nada anormal. Es como si todo hubiera desaparecido. María no entendía. ¿Cómo que desapareció? A veces la medicina no tiene respuestas, dijo el médico, con una sonrisa de alivio. Su hijo está completamente sano. María se llevó las manos al pecho, cerró los ojos y solo pudo decir, gracias. Esa noche, cuando los niños dormían, se arrodilló en el suelo del pequeño apartamento. No pidió nada. Solo lloró y agradeció. No hubo rayos, ni voces, ni apariciones. Solo un silencio lleno de presencia. Un milagro sin espectáculo, pero con poder. Desde ese momento algo cambió en ella. Dejó de preguntar, ¿por qué Dios? Y comenzó a decir, ¿para qué Dios? Con el paso de los meses, María comenzó a levantarse cada día con una nueva fuerza. Se unió a un pequeño grupo de oración en la iglesia y ayudaba a otras madres que pasaban por momentos difíciles. Ya no hablaba de su dolor, hablaba de esperanza. Si Dios me sostuvo a mí, decía, también te sostendrá a ti. Un día, mientras repartía comida a familias necesitadas,
Una mujer se le acercó y le dijo, «No sé qué tienes, pero al verte siento paz». María sonrió. «No soy yo, es él». Por las noches, mientras sus hijos dormían, abría la Biblia y leía en voz baja, «El Señor es mi pastor. Nada me faltará». Su corazón se había restaurado. No porque su vida fuera perfecta, sino porque había aprendido el secreto. La paz no llega cuando la tormenta termina, sino cuando decides confiar mientras llueve. María había encontrado lo que tanto buscaba. Una paz que el mundo no puede dar, ni quitar. Pasaron los meses. María continuó trabajando, orando y ayudando a otros. Su fe se fortalecía día a día, aunque aún vivía con lo justo. Una tarde, mientras servía alimentos en la iglesia, se le acercó el pastor. «María, hay algo que quiero contarte». «¿Qué sucede?», preguntó intrigada. «Una organización cristiana dona viviendas a familias que han pasado por situaciones difíciles. Pensé en ti». Ella quedó en silencio. «¿En mí? Pero hay gente que lo necesita más». «Dios pone a cada persona donde debe estar», respondió el pastor. «Ve y presenta tu solicitud». Semanas después, recibió una llamada. «Señora Rivas, su solicitud fue aprobada. La casa es pequeña, pero es suya». María no pudo contener las lágrimas. Aquel día, junto a sus hijos, entró por primera vez en su nuevo hogar. Las paredes aún olían a pintura fresca. Los niños corrían riendo por los cuartos vacíos. Ella miró al cielo y dijo en voz baja, «Gracias, Señor. Me quitaste mucho, pero me devolviste lo que más necesitaba, la paz». Con el paso del tiempo, la historia de María comenzó a tocar vidas. La iglesia la invitó a compartir su testimonio en pequeños grupos. Al principio le daba vergüenza hablar, pero cuando lo hizo, las lágrimas del público le confirmaron que su historia no era solo suya. «Pensé que mi vida se había terminado», decía, «pero entendí que Dios no me estaba castigando. Me estaba preparando». Sus palabras inspiraron a otras mujeres que habían perdido la fe. Muchas se le acercaban después del servicio para decirle, «Gracias. Me hiciste creer que también puedo salir adelante». María comenzó a escribir pequeñas reflexiones en redes sociales. En pocos meses, miles de personas seguían su historia. Algunos la llamaban la mujer que encontró paz en medio de la tormenta. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo lo logró, respondía lo mismo. «No lo logré yo. Lo hizo Dios. Yo solo aprendí a confiar». Un día, María recibió una carta inesperada. El remitente llevaba un apellido que reconoció de inmediato. El hombre que conducía el camión que causó el accidente de su esposo. Temblando, abrió el sobre. Era una carta escrita a mano. El hombre le pedía perdón. Decía que no pasaba un día sin pensar en lo que había hecho, que no podía dormir desde entonces, y que había buscado a Dios para encontrar paz. María sintió una mezcla de rabia, tristeza y compasión. Pasaron horas en silencio antes de poder responder. Finalmente, tomó una hoja y escribió. «Durante mucho tiempo te odié. Creí que me habías quitado lo más valioso que tenía. Pero hoy entiendo que Dios usó ese dolor para transformarme. Te perdono, no porque lo merezcas, sino porque yo también fui perdonada». Al terminar, lloró. Pero sus lágrimas ya no eran de dolor, eran de libertad. En ese momento comprendió que el perdón no cambia el pasado, pero sana el alma. Un domingo, el pastor la invitó a compartir su historia frente a toda la congregación. María subió al altar con el corazón acelerado. El templo estaba lleno. Tomó el micrófono, respiró hondo y comenzó. «Hace un año vine aquí sin fe, sin hogar y sin esperanza. Hoy no tengo una vida perfecta, pero tengo algo que vale más que todo eso: la paz de Dios». Mientras hablaba, la gente escuchaba en silencio. Algunas personas lloraban, otras oraban. Cuando terminó, el templo entero se puso de pie y aplaudió. María levantó la vista al cielo y susurró, «Gracias, Señor. Cuando todo se derrumbó, descubrí que tú seguías en pie». Al salir, el sol brillaba con fuerza. El viento soplaba suave.
María cerró los ojos, respiró profundo y sonrió. Había sobrevivido a la tormenta y ahora caminaba en paz. Encontrar la paz en medio de las tormentas de la vida. Hay momentos en la vida en los que parece que todo se derrumba. El trabajo se pierde, la salud se apaga, el amor se va, y quedamos mirando al cielo preguntando, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Pero el tiempo, la fe y el dolor nos enseñan algo poderoso. La paz verdadera no llega cuando todo está bien, sino cuando decides creer aun cuando nada lo está. María entendió que las tormentas no llegan para destruirnos, sino para revelar quién gobierna nuestro barco. Durante su camino, aprendió que hay tres formas de enfrentar la vida. Algunos se hunden en la tormenta. Otros esperan que pase. Y unos pocos aprenden a bailar bajo la lluvia. Esa es la diferencia entre rendirse y confiar. Cuando todo a su alrededor se derrumbaba, María eligió creer. Y en medio de la pérdida, el dolor y la incertidumbre, descubrió lo que muchos buscan toda la vida: la paz de Dios. En Filipenses 4:7 dice, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esa paz no depende de las circunstancias, ni del dinero, ni de la salud, ni de quién se queda o quién se va. Esa paz viene del cielo, y cuando llega, nada ni nadie puede quitártela. Si hoy estás pasando por una tormenta, recuerda esto: no es el final, es el proceso donde Dios forma tu fe. Cada lágrima que derramas, cada noche en silencio, cada oración sin respuesta, Él las escucha. Y en el momento exacto, cuando menos lo esperes, el sol volverá a brillar sobre tu vida. No busques que el mar se calme. Pídele a Dios que te dé paz mientras navegas. Porque la tormenta no dura para siempre, pero lo que aprendes en ella te acompañará toda la vida. Gracias por escuchar esta historia. Si te tocó el corazón, suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que esté pasando por su propia tormenta. Recuerda, cuando todo parezca perdido, cuando no entiendas lo que sucede, cuando no haya fuerzas para seguir, Dios sigue teniendo el control. Nos vemos en la próxima historia, aquí en Tomado de una frase bíblica, donde cada relato es una lección, y cada lección, una oportunidad para encontrar fe, esperanza y paz.